Buenas tardes, chicos, ¿cómo le van? Es una alegría, un gozo poder estar compartiendo este momento de la palabra del Señor junto a ustedes para llevarle la palabra de Dios que siempre hace falta, es necesario, ¿no es cierto? Y siempre aprendemos algo de Dios. Si ponemos nuestro corazón y todas nuestras ganas de atender y prestar atención, aprendemos mucho de Dios, es muy importante. Antes de leer un poquito, vamos a cantar 3 coritos. ¿Qué le parece? Vamos a ir pensando y recordando cuando estábamos en la iglesia y cantábamos esos coros tan lindos que la verdad que todas las voces de ustedes es muy armoniosa, es muy linda. Y bueno, ustedes de su casa, nosotros de acá, le damos la bienvenida a todos los niños, a papá, a mamá, a los hermanitos, a los abuelos, a los tíos, quienes estén allí, algún amigo, algún vecino. Es importante que podamos estar todos en casa y escuchando la palabra de nuestro Señor. Vamos a cantar Somos Soldaditos. ¿Cuánto hace que no cantan Somos Soldaditos? No sé cuándo vamos a volver a la escuelita, todavía no tenemos orden, ¿no es cierto?, de tener mucha gente adentro de la iglesia, todo escalonado de a poco, cada 2 metros, no podemos, pero bueno, paciencia, ya vamos a volver y vamos a estar con ustedes todo el tiempo. Bueno, a ver. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pa parara pa pa pa, pa parara pa pa pa, pa parara pa 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 pa. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Qué bueno ser un soldado del Señor, Ser un soldado del Señor es cuidar de su palabra, es cuidar de lo demás, porque les transmitimos la palabra del Señor, para que aquel escuche y pueda creer en su bendito y santo nombre. También podríamos cantar un hombre muy famoso de la historia fue Noé. A ver cómo andamos. Un hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le hizo un ventanal, y a los animales de hado los hizo entrar. Doña Zebra entró, traje a raya con placer. Le siguió el caballo, la serpiente cascabel, el ratón, el cuerpo espín, el monito orangután, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Cerca de 40 días fue el chaparrón, hasta que en un monte el arca inmensa se posó. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor él adoró. Pero más hermosa fue la historia de Jesús, que bajó del cielo y murió por mí en la cruz. Tanto, tanto me amó, que a sí mismo se entregó, y hoy quiero cantarle muchas gracias por su amor. Qué reconocimiento debemos tener hacia la persona del Señor Jesús, ¿no? Porque Él lo que hizo en la cruz es algo extraordinario, maravilloso.
porque por medio de Él podemos tener salvación y vida eterna. Bueno, vamos a cantar un coro que ustedes siempre pedían con muchas ganas, lo cantaban con ganas, lo cantaban con fuerza, y a veces, ¿no? Se hacían por separado, o las nenas o una hilera con la otra hilera se intercalaban, ¿no es cierto? Y cantaban con ganas. ¿Cuál es? Ese es, exactamente. Alelú, alelú, aleluya. Yo no lo voy a cantar como ustedes, pero lo voy a cantar tranquilo. No voy a estar gritando, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. A ver. Alelú, 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 aleluya. Load a Dios. Alelú, 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 aleluya. Load a Dios. Load a Dios, aleluya. Load a Dios, aleluya. Load a Dios, aleluya. Load a Dios. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a dejar un poquito el cántico y vamos a ir un poco a la lectura. ¿Qué le parece? Pero antes de orar, antes de leer, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Oremos, chicos, como siempre, con la cabeza baja, agarrándose las manos, y respetando la oración, respetando al Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por este momento de escuela dominical. Cuántas gracias, Señor, porque por medio de ti, Señor, podemos reencontrarnos por esta plataforma que es, oh Señor, el Facebook, y rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde a escucharte, a oír tu palabra, a poder entender, Señor, todo lo que tú nos digas, porque todo lo que tú nos dices, Señor, es bueno y maravilloso. Y rogamos, Padre, para que cada uno de estos niños y estos jóvenes, Señor, puedan darse cuenta que el amor grande y maravilloso está en nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo, quien entregó su vida para salvarnos y rescatarnos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a entender, y rogamos, Padre, para que también podamos confiar y podamos, oh Señor, poner nuestra vida en aquel que todo lo ha hecho. Señor, bendice a cada uno de aquellos niños y toda la compañía que tenga, Padre Celestial, para que todos disfrutemos de tu palabra. Te damos las gracias, todo lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, chicos, hoy tenemos una historia muy linda, muy hermosa. En realidad, la palabra del Señor todo es hermoso, ¿no? Pero a veces hay historias, estos son historias reales, no son fábulas, no son cuentos. Esto es algo real que ha existido en otro tiempo, hace más de 2000 años, ¿no es cierto? Pero tiene un poder, tiene una vigencia muy esencial en este tiempo que estamos viviendo, donde muchos, ¿no es cierto?, mirando y observando lo que pasa en el mundo, bueno, se están, gracias al Señor, aferrando a nuestro amado Salvador. El Señor es quien tiene la salida, ¿no es cierto?, para todas nuestras cosas. Y hoy vamos a ver, Pablo predica en Roma. Pablo predica en Roma. O sea, va a hablar de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Va a hablar, ¿no es cierto?, de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Pero salir a hablar para los varones de Dios no era fácil. Tenía muchas persecuciones, tenía mucha gente que verdaderamente no estaban de acuerdo, ¿no? Y así sucesivamente un montón de cosas. Pero aquí Pablo estaba en Roma porque lo habían llevado, ¿no es cierto?, detenido, porque lo dirigieron a Roma, pero el son era predicar el Evangelio del Señor. Y fijémonos que Pablo
como todos los siervos, siempre hubo algo contradictorio, ¿no es cierto?, para que no llegara al fin o para que no se dijera lo que él tenía en su corazón. Pero bueno, los propósitos de Dios nadie los puede acallar, nadie los puede apagar, nadie los puede sacar. Cuando Dios tiene un propósito, así sea donde sea, así tengamos los miles de problemas que podamos tener, el Señor, ¿no es cierto?, va a abrir el camino para que tal hermano o tal hermana pueda llegar, ¿no es cierto?, a ciertos lugares y poder hablar acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tienen una Biblia por ahí, vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 17 hasta el versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Si no tenemos Biblia, oigamos lo que vamos a leer. Dice así. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablando algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta se nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Bueno, sin lugar a duda, vemos aquí el comienzo en Roma a predicar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre sabía que, como en todo lado, hay otras religiones, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo llama justamente a todo el pueblo, o mejor dicho, a todos los judíos, ¿no es cierto?, porque él le quiere explicar su situación. Él le quiere explicar su situación y le quiere decir por qué, ¿no es cierto?, lo llevaron a Roma. Bueno, entonces junta a todos los judíos, ¿no es cierto?, y empezó a hablar de su inocencia. Sin lugar a duda, él no había, lo que tenía problema la gente, que como no gustaba de las cosas del Señor, y muchas veces había personas que tenían algunas cosas extraordinarias, por así decirlo, en contra de Dios. Bueno, estos varones de Dios tenían poder para sacar aquellos espíritus inmundos, ¿no? Y mucha gente utilizaban a estas personas como un negocio. Pero el apóstol Pablo no podía aceptar, ¿no es cierto?, eso que era una maldad, que era un pecado y era contra de Dios. ¿Qué hacía el poder de Dios en el apóstol Pablo? Iba y sacaba lo que había en aquella persona. Bueno, muchos se enojaban,
Entonces lo agarraban entre todos, a los apóstoles, a los discípulos, y lo metían o lo llevaba delante de los gobernadores o de los jueces, ¿no es cierto? Y después ahí tomaban determinación. En este caso, ¿no es cierto? Acá el apóstol Pablo, bueno, por diferencias, como él era romano, ¿no es cierto?, lo llevaron a apelar a César. Y se encuentra allí, ¿no es cierto?, y empieza a hablarle justamente acerca de su inocencia. ¿Y qué dice acerca de su inocencia? Dice, a los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. O sea, las autoridades romanas querían soltarlo, pero hacía hincapié el resto de la gente, que estaba incómodo con el apóstol Pablo. Y el problema más grande es el pueblo judío. Acá eran judíos romanos, ¿no es cierto?, que estaban en este lugar. Y bueno, ellos eran los que arremetían, avasallaban y querían de alguna manera sacar, destruir o detener o meterlo preso al apóstol Pablo. Bueno, él se junta con todos los varones y le explica cómo es todas aquellas cosas. Entonces él cuenta todo su inocencia, se lo cuenta al pueblo de Israel. Después, bueno, va a tener que hablar con las autoridades, por eso fue llevado, ¿no es cierto?, allá. Va a tener que dar explicaciones, por qué vino para acá, por qué dicen esto. Pero hay algo muy importante. En aquel entonces había un hombre que gobernaba, ¿no es cierto?, todo aquel lugar de Roma. Y era un hombre muy fuerte, era un hombre muy, vamos a usar el término que tenemos nosotros, era muy malo. Tenía mucha maldad, odiaba a Dios, odiaba al cristiano, odiaba todo lo que era las cosas de Dios. Y este era Nerón, un hombre, ¿no es cierto?, que sin lugar a duda había hecho muchas cosas en contra de Dios. Persiguió también al pueblo de Dios, los ha matado, los ha metido preso, los han quemado, lo han puesto en lugares donde habían animales feroces, ¿no es cierto? Y bueno, y morían destrozados cada uno de estos cristianos. ¿Por qué? Porque no le gustaba lo que escuchaba de parte de nuestro Dios. Y vemos acá en el versículo 19 que dice, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, él contra el pueblo judío no tiene nada, nunca, ni con ningún pueblo. Él solamente iba y hablaba de lo que el Señor le había enviado a decir. Él no agregaba ni sacaba nada. Él decía, abría la boca, el Espíritu, ¿no es cierto?, que había en él, le llevaba a decir la voluntad de Dios. Ningún varón de Dios hablaba por sí mismo. Bien, era utilizado, usted lo veía al varón de Dios y hablaba, sí, hablaba como estoy hablando yo ahora, pero era enviado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era quien ponía todas aquellas verdades para que aquello oyeran. Y también el Espíritu obraba para que aquellos que escucharan también podían creer. Pero había algunos que estaban tan duros, eran tan reacios, tan necios, tan soberbios, que no querían escuchar. Solamente, ¿no es cierto?, tenían odio en su corazón. Quería agarrar a aquella persona, tomarlo, sacarlo, llevarlo a la cárcel y así querer menguar o sacar directamente a aquel que lleva la palabra del Señor. Ahora, el apóstol no estaba como nosotros estamos ahora. Tenemos las manos libres, podemos caminar, podemos hacer un montón de cosas. El apóstol Pablo, cuando se dirigió a Roma, también podríamos ver
a causa de lo que había pasado en su naufragio, porque fue todo por el mar, ¿no es cierto?, hacia Roma. Antes no es como ahora, ¿no? Hoy agarramos un avión y en un ratito estamos en cualquier lado. No, antes no había todas esas facilidades. Ni tampoco se podía hacer tanto kilómetro con todos los caminos accidentados. Se podía ir a costa de un caballo o de una mula, ¿no es cierto?, porque los caminos no estaban preparados para todas esas cosas. Y lo más viable era justamente ir por el agua, ir en un barco. Y mientras iba en el barco, lamentablemente pasó un montón de cosas. Y estaba engrillado, porque era un reo, era un detenido, era un preso. Y él estaba allí hablando con los ancianos, ¿no es cierto?, engrillado y encadenado. En el versículo 20 dice: así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. ¿Qué amor había de parte del apóstol Pablo hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué amor había del apóstol Pablo hacia la gente? Porque el apóstol Pablo sabía que era enviado para llevar la palabra, para que todo el mundo pudiera comprender y entender este amor perfecto del Señor Jesucristo hacia toda la humanidad. Y a pesar que él estaba tomado de las manos con cadena, de los pies con grillos y cadena, pero esto tenía libre, su boca estaba libre. Entonces él, por más que esté atado, por así decirlo, con aquellas cadenas, aquellos grillos, le permitía hablar. Y él aprovechaba todo ese hermoso tiempo, todos esos minutos que le daban. Bueno, él podía hablar, podía expresar y podía publicar, anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Qué importante, ¿eh? Y todas estas cosas que suceden en estos varones de Dios es para que la palabra de Dios corra, vaya a todos los lugares del mundo. No va a haber ni un rincón donde no se haya publicado la palabra del Señor, porque todos vamos a escuchar, todos vamos a escuchar. Nadie podrá escapar a escuchar la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo predica, ¿no es cierto?, allí en Roma. Y en el capítulo 23 dice la palabra del Señor. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Acá muchas veces decimos, el tiempo vale oro. Para el apóstol el tiempo valía oro. Él no sabía si iba a seguir viviendo o no, porque él era un reo. Allí estaba Nerón, allí había que tomar una determinación para poder saldar este problema que había en medio. Entonces encontramos aquí, ¿no es cierto?, que no desaprovechó el tiempo. Como habíamos leído, y dice la palabra del Señor, ¿no?, que había juntado a muchos a la posada, en las cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¡Qué amor! Un amor grande y profundo del apóstol Pablo. No había un tiempo medio, no había un tiempo de descanso, no había un tiempo de reposo, no había un tiempo de, digamos, de comer algo. Él tenía la necesidad
en el tiempo que le quedaba, de poder expresar todas aquellas verdades que nuestro Señor Jesucristo había puesto en la persona del Redentor. O sea, la gente tenía que saber quién era Cristo, tenía que saber por qué murió Cristo, y también tenía que saber y creer, que era lo más difícil, que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando uno hablaba de esas cosas, para muchos era una locura, y se enojaban, y muchas veces arremetían con los varones de Dios, por el solo hecho de escuchar que aquel había muerto y había resucitado. Claro, en el mundo nunca se vio esa experiencia de que haya alguien muerto y que después haya resucitado. Bueno, la palabra de Dios nos dice que ya el Señor Jesucristo y en la antigüedad hablaba de este futuro magnífico que ha sucedido, que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, y se levantó al tercer día, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo. Ahora bien, en 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué seguridad que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que no iba a ser defraudado. El apóstol Pablo sabía que no iba a quedar solo. El apóstol Pablo sabía que Dios estaba allí, que el Espíritu Santo estaba allí, y que Él verdaderamente, ¿no es cierto?, le iba a dar toda esta fuerza y esta energía para que Él pudiera estar al frente de aquellas cosas y predicarle la palabra del Señor. Estamos hablando hace más de 2020 años, y hasta el tiempo de hoy, hasta el día de hoy, se sigue predicando este mismo evangelio, porque el evangelio de Dios tiene poder para entrar en nuestros corazones, poder limpiarnos de toda nuestra integridad, de todos nuestros pecados, y hacernos un niño nuevo, hacernos una niña nueva, hacernos una persona nueva, porque es eso lo que hace la palabra del Señor, nos cambia, nos transforma. ¿Pero para qué? Para Él. Nos transforma, ¿para qué? Para que seamos mejor, tengamos una mente sana, limpia, pura, tengamos ideas, ¿no es cierto?, buenas también, y tengamos un lenguaje ideal, un lenguaje que exprese las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es eso lo que el apóstol ha salido a anunciar. Pero también dice la palabra del Señor que había incrédulos. Lo incrédulo hay por todo lado. Hasta el día de hoy hay muchos incrédulos. Hoy hay más incrédulos que creyentes, porque les cuesta, como en aquel entonces, les cuesta creer esta gran verdad. Pero se cierran, endurecen su corazón y no quieren escuchar. Bueno, antes pasaba lo mismo. Se cierran su mente, cierran su corazón y no quieren escuchar la voz del Señor. Y entonces ahí, ¿no es cierto?, encontramos, ¿no es cierto?, la dureza de aquellos corazones. ¿Qué le quiero decir yo en esta tarde, chicos? Que todo este sacrificio, todos los dolores que pasaron estos varones de Dios, lo ha hecho por vos y por mí. Yo soy mayor que ustedes, pero la palabra del Señor ya viene hace más de 2000 años. Entonces, todo ese dolor, todo ese sacrificio, lo hizo por ustedes, chicos, lo hizo por mí, lo hizo por todo el mundo. Entonces, qué bueno es poder pensar, ¿no? Qué importante es Dios para nuestra vida. Qué importante es Cristo para nuestra vida. Y qué importante es poder
tomarle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hemos visto, así de pasada, ¿no es cierto?, los momentos difíciles que pasaron cada uno de aquellos. Pero lo pasaron porque te ama a ti y porque me amaron a mí y porque amó a toda la humanidad. Y a través de todas esas secuencias tan duras y tan difíciles, bueno, hoy podemos ver y podemos tener la palabra del Señor en nuestra mano. Podemos tener toda la Escritura, donde allí está la sabiduría de Dios, donde allí está todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero principalmente que nuestro corazón se doblegue delante de Él. Ahora, ¿cómo debemos hacer para creer en el Señor Jesucristo? Bueno, debemos tener fe. Si tenemos fe, vamos a creer. No debemos dudar bajo ningún punto de vista. Debemos creer. Y cuando uno cree, verdaderamente busca las cosas del Señor. Y qué lindo que en esta tarde tú quieras buscar las cosas del Señor. ¿Y qué debemos hacer para poder creer? Bueno, debemos confesar nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar nuestros pecados? En una oración, hablar con Dios. Señor, me siento pecador. Tú ocupaste mi lugar. Tú moriste por mí. Estoy en deuda, Señor, contigo. Y hoy quiero cambiar para ti. Qué importante es, chicos, poder aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Acá en Romanos, y ya terminamos porque es cortito, en Romanos 10, lo busco, Romanos 10, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. Bueno, por ello yo siempre trato de anotarme todos los textos para no tener este contratiempo. Dice Romanos 10, capítulo 9 y 10, dice de esta manera: que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces debemos utilizar la boca para confesar nuestros pecados y poder obtener la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía acá la palabra del Señor, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación, para salvación. Así que, chicos, las puertas de los cielos están abiertas. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. ¿Y te vas a perder esta hermosa oportunidad? Vayamos a Él. Chicos, que el Señor nos bendiga. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo, ¿no es cierto?, con la escuelita dominical. Y bueno, y esperemos que ustedes también estén allí para continuar escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Muy bien, vamos a cerrar con una oración dándole gracias al Señor por todos estos minutos. Señor, te damos las gracias por tu bondad, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por los consejos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos sigues esperando para que vayamos a ti, para que creamos en tu nombre, para que, oh Señor, podamos ser una persona nueva para ti y para que también, Señor, podamos darte lo primero de nuestra vida, lo primero de nuestro corazón, porque tú eres digno y merecedor de poder recibir todas estas cosas. Y rogamos, Padre, para que así sea. Señor, que tú bendiga a cada uno de estos niños o niñas, jóvenes o mayores, Padre Celestial,
y que pronto, Señor, puedan tomar una sabia decisión teniendo a Cristo en su vida como su Salvador. Señor, te damos las gracias, todo lo dejamos en tus manos y en tu bondad estaremos, Señor, el próximo domingo. A ti sea la gloria, en el santo nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos. Gracias por estar allí, gracias por escuchar y gracias porque es lindo y hermoso escuchar siempre la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.